Hoy estamos hablando de una herramienta fundamental para lograr que al salir de Maduro nosotros podamos relanzar el país hacia el futuro. Esa herramienta es la descentralización. Si revisamos la historia republicana de Venezuela, vemos la pugna permanente entre los centralistas y los descentralizadores. Y tenemos que llegar a la conclusión lamentable que el centralismo ha ganado en esa pelea que ha habido en toda la historia republicana de Venezuela. Venezuela no es un país federal descentralizado como establece la Constitución venezolana. Venezuela es un país centralizado y estos 18 años de gobierno han sido para profundizar el centralismo, para profundizar el control desde Caracas de cualquier decisión en cualquier parte de Venezuela, y así no se puede gobernar un país. Aquí tenemos que llegar a la conclusión de que para que este país se eche hacia adelante, además de lograr un acuerdo nacional para relanzar al país y recuperarlo, tenemos que lograr asumir la descentralización como política del Estado venezolano, que permita que la solución de los problemas esté donde los problemas se producen y que permita que la gente sienta que en su alcalde, en su gobernador, en su junta parroquial, en su consejo comunal, en su representación natural, tiene posibilidades de resolver sus problemas sin tener que trasladarse a las capitales de los estados o sin tener que trasladarse a la capital del país. Así que hoy estamos profundizando ese tema, estamos generando legislación en la Asamblea Nacional que nos permitirá avanzar en esa lucha por hacer viable, por hacer visible la descentralización en Venezuela. Si la Constitución claramente se asume descentralizadora, si la Constitución claramente dice que la descentralización es una política del Estado venezolano, tenemos que convertir eso en palabra real, en palabra cierta, en palabra viva, y por eso tenemos que luchar para que la descentralización se convierta en una realidad. Por eso estamos trabajando en la Ley Orgánica del Estado Federal descentralizado, que esa ley permita que las distintas instancias de gobierno tengan cada una su responsabilidad, su competencia exclusiva, cada una de ellas, y eso permita que sepamos quién tiene la responsabilidad y quién debe responder cuando un servicio no funciona adecuadamente. Por eso estamos trabajando con la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, por eso estamos trabajando con la Ley de Hacienda Pública Estatal que hemos denominado Ley del Catatumbo, por eso tenemos que trabajar las leyes del Poder Popular, por eso tenemos que lograr que todo lo que ha sido el proceso legislativo en los últimos 18 años, que se ha hecho para favorecer el centralismo, se ha desmontado para que tengamos leyes para la descentralización, para que cumplamos con la Constitución venezolana y para que logremos lo que siempre hemos querido, que la solución de los problemas esté donde los problemas se producen. Desde hace 18 años el proceso de renovación institucional más importante que se ha producido en el país o que se había producido ha sufrido un proceso de reversión. Y hoy buena parte de las competencias, las atribuciones, tanto funcionales como financieras que tenían los estados y las gobernaciones han pasado a ser parte del gobierno central. Hoy tenemos un régimen mucho más presidencialista, mucho más centralista y mucho más autoritario que el que teníamos hasta el año 1999 cuando Hugo Chávez asumió el poder. Desde el año 1999 se puso en marcha un proyecto recentralizador que ha acabado con gran parte de las competencias que tenían las gobernaciones y las alcaldías. Y en vez de empoderar al pueblo, lo que ha hecho es despojarlo de los atributos, de las competencias y de la capacidad de control que antes tenía. Y es un momento adecuado para que ese proceso de centralización se relance. Es importante que vuelva a comenzar y que los gobernadores y las alcaldías, las asambleas legislativas y los consejos municipales tengan las competencias que antes tenían y tengan el peso que antes tenía, y que el pueblo nuevamente se empodere y guarde una relación estrecha, permanente y profunda con sus órganos naturales de la descentralización, que son los gobernadores, las asambleas legislativas, los consejos municipales y los alcaldes. Sé que ese es el propósito de nuestra visita aquí, relanzar también la ley de la Hacienda Pública Nacional, que es tan importante para que las gobernaciones, sobre todo, aumenten sus competencias tributarias y para que no dependan los gobiernos regionales del situado constitucional que tan marcadamente hoy hace que esas instancias del gobierno subnacional estén subordinadas al capricho del gobierno central y especialmente del presidente de la República.